Martín, una de las cosas que me han gustado de espiarte un poco, de estudiar tu perfil antes de la entrevista, lo comentábamos ahora, llevas algo más de 35 años en Sagardoy. Sagardoy es uno de los despachos de abogados que en el ámbito laboral sois referencia a nivel nacional. Y no han pasado tantos invitados por nuestro podcast que hayan conseguido estar 35 años seguidos en el mismo proyecto, evolucionando. A día de hoy eres el socio director de la firma, pero bueno, más de 3 décadas seguro que dan para muchos aprendizajes, y el podcast va de esto, de sentarnos con gente que ha conseguido algo fuera de lo habitual o estadísticamente improbable. En tu caso es un ejemplo. La permanencia. y aprender, sentarnos a charlar y decir, oye, la voz de la experiencia, ¿qué nos puede decir? Así que te agradezco que nos recibas en tus oficinas. Al contrario, un placer. Y nada, bienvenido al podcast de News to You. Pues muchas gracias. Efectivamente, eso es así. La verdad es que yo llegué el 1 de febrero de 1988 aquí al despacho, no aquí físicamente, pero al despacho Sagardoy, o sea que hace, pues sí, 35 años y 3 meses desde que llegué, ¿no? Y la verdad es que yo tengo que decir que fue una apuesta profesional absolutamente en ese momento poco meditada y poco segura, porque cuando me llamó Juan Antonio Sagardoy, que había fundado el despacho en el año 80, después de hacer el Estatuto de los Trabajadores, pues cuando me llamó, la verdad es que yo era un chico de 24 años recién cumplidos. En ese momento estás un poco despistado, no sabes lo que va a ser de tu vida. Los tiempos no eran como ahora. Cuando hacemos ahora selección de abogados, pues el abogado, los jóvenes que están mucho más, yo creo, preparados o son más decididos, pues te preguntan, oye, aquí, bueno, pues el régimen, el teletrabajo, la retribución, etc. Yo no pregunté nada. O sea, yo llegué y me dijo Juan Antonio, oye, ¿te interesa venirte aquí? Digo, yo sí, me gusta mucho y tal, a ser de abogado. Y me acuerdo que me dio ya un pleito que había en La Coruña 3 días después de que me incorporé. Yo era el 3 de febrero, 4 de febrero, y me puso los papeles de un pleito. Oye, pues si puedes, llevas este pleito a La Coruña, que era el despido de un director de una oficina bancaria, un pleito con cierta complejidad, que gané, por cierto, pero ese fue el aterrizaje, ¿no? Sin saber muy bien ni lo que iba a hacer, ni por supuesto mucho menos lo que iba a cobrar, ni la retribución, ni nada, ¿no? Y bueno, tengo que decir que fue una apuesta, pues, en la que acerté, porque me integré en un despacho que estaba todavía en formación. Éramos 4 abogados conmigo, el cuarto abogado que entró, y por tanto era un despacho que estaba por hacer. Y bueno, pues la trayectoria que hemos tenido, pues afortunadamente ha sido una trayectoria de crecimiento que siempre es mucho más satisfactorio, ¿no?, que ver un proyecto que va languideciendo, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos después de 35 años, somos 70 abogados, o sea que hemos crecido, y sobre todo, pues hemos crecido, yo en particular, pues he crecido en experiencia, pero no he perdido nunca nada del entusiasmo que me generó incorporarme al despacho y hacer este trabajo, ¿no?, que me sigue gustando mucho, por eso sigo, ¿no? En tu caso, si hubieras empezado ahora, te habría dicho que estabas en una startup, ¿no?, del sector legal. Bueno, Cuando llegas a un piso 4 personas... Pues efectivamente, prácticamente, sí, a un piso compartido, que no teníamos ni el piso entero, porque era un piso grande, de 300 metros cuadrados, de estos que hay allí, que son muy bonitos, en el Paseo de Rosales, y había un abogado yo creo que civilista, que tenía otro trozo del despacho, ¿no? O sea, que no teníamos ni uno completo, ¿no? Y sí, podría decirse que en ese momento era una startup. Es verdad que ya con un cierto prestigio, porque vamos, con cierto prestigio, porque Juan Antonio Sagardoy lo tenía, ¿no? Él había sido el redactor, impulsor del Estatuto de los Trabajadores en la época en el año 80, que es cuando se aprobó, que era ministro Calvo Ortega en la época de la transición. Era gobierno de UCD y le encargaron a Juan Antonio Sagardoy que hiciera el estatuto, y eso le dio una posición privilegiada ya en el mundo laboral, porque claro, era el que había escrito personalmente la norma fundamental del área del derecho del trabajo, ¿no? Entonces, desde que abrió, pues el despacho tuvo prestigio por su persona, pero es verdad que, salvado, digamos, el prestigio personal, pues como despacho era una startup, efectivamente, porque estábamos empezando, ¿no? Casi todos los despachos suelen llevar los nombres de los fundadores o de las familias, en el caso de que sea más de uno, y suelen ser proyectos incubados muy familiarmente, que ya luego, si crecen, pues las circunstancias cambian, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo se vive precisamente lo de Sagardoy, que es un apellido muy conocido incluso fuera del mundo legal?
que está muy presente a nivel de valores, de cultura. ¿Cómo es trabajar en un despacho de este estilo? Bueno, yo creo que tiene, o sea, o sea, es una formulación distinta. Yo creo que la ventaja que tiene, primero, es que efectivamente los despachos personalistas en su creación. Yo creo que hay dos aspectos, uno bueno y otro peligroso. Yo creo que bueno, claramente, y en el caso de Sagardoy es un despacho personalista, pero que nace de una persona que es una persona realmente extraordinaria. Juan Antonio Sagardoy, tú lo decías, y es verdad, además de un gran jurista, es que es una persona con mucha relevancia en la vida social, porque él es muy abierto y ha estado en todo y se ha metido digamos, en ámbitos más allá de lo jurídico, ¿no? Y eso te hace aprender unos determinados valores que son los que hemos intentado mantener en el despacho. Yo creo que los mantenemos, ¿no? De bonomía personal, de cercanía al cliente, de igualdad en el sentido mejor y más radical, ahora que se habla tanto de igualdad, que es de respeto a todo. Yo siempre digo que una de las cosas que he admirado mucho de Juan Antonio Sagardoy, yo lo he visto en sus actuaciones públicas, es que le ha hablado igual siempre a un ministro que a nuestro o nuestra recepcionista, exactamente igual, con la misma, no digo igual, digo con la misma consideración vital, de que es una persona de la que pregunta por sus hijos y tal, y le cuenta un chiste, y cuando ve al ministro, pues le hace lo mismo, ¿no? Y yo creo que esos valores, en un tipo de compañía como esta, son importantes. A mí por lo menos me han gustado, y hemos intentado siempre mantenerlos. Pero luego hay un punto, sin embargo, de dificultad que yo creo que nosotros lo hemos salvado bien, que es sobrevivir al nombre familiar, que ese es el salto que otras muchas, y en el sector de la abogacía pasa, que otras muchas firmas no han podido superar. Es decir, que el despacho se ha muerto con la persona que lo ha fundado. La verdad es que aquí yo creo que Juan Antonio tuvo la sabiduría de, en un momento determinado, abrir el despacho a una forma societaria, no personalista, y de incorporar, por tanto, a la dirección del despacho a personas que no, como es mi caso, que no éramos de la familia, ¿no? Aunque llevemos, aunque casi nos sintamos como tal después de tanto tiempo, ¿no? Y bueno, yo creo que esa combinación, por un lado, de mantener valores familiares, pero luego además profesionalizarlo, hacerlo pues una institución, que es lo que es un despacho de abogados, como cualquier otra empresa de servicios, pues es una combinación que ha tenido éxito, porque ha permitido mantener el valor del nombre, y el valor que es muy, muy importante del nombre del despacho, con una estructura ya que es una estructura profesional. Tenemos alianzas internacionales, tenemos presencia. Bueno, pues es una estructura ya que no es la familia, sino una sociedad profesional como somos Sagardoy de Abogados, ¿no? Es quizá de las partes más complejas, ¿no? El saber hacer esta transición. Sin duda, sin duda, sin duda. Yo creo que la más compleja es que se han muerto muchos despachos en ese tránsito, no han sido capaces de darlos, y en otras áreas del derecho y en el área laboral también, ¿no? Y es difícil porque requiere generosidad. Yo creo que requiere generosidad del fundador, la tentación que es humana de sentirse o de creerse imprescindible eternamente, y por tanto no dar el paso, no dejar que avancen los demás. Pues es una tentación en las empresas familiares que a veces pues impide que continúen, ¿no? Entonces yo creo que requiere de generosidad, de visión, y de acierto, ¿no? También de acierto en la elección de las personas, luego, como es lógico. Claro, ¿cómo vives tú esta parte? Porque este relevo, este cambio de mentalidad, o no necesariamente de mentalidad, pero la incorporación de nuevos modelos de negocio Ujú. se hace en paralelo mientras das servicio, el servicio tiene que Claro. seguir siendo excelente. Son como, requiere habilidades distintas, ¿no? La de un buen abogado que trata bien al Ujú. cliente, y la de un gestor que se encarga de que la empresa mute para seguir creciendo. Sí. Entonces, ¿cómo vives tú, precisamente por el hecho de haber estado todo este tiempo, cómo has visto este doble nivel, esta perspectiva de desarrollo? Es verdad, es verdad. Pues vamos a ver, yo creo que aquí se ha producido con bastante naturalidad, porque yo creo que ha confluido una circunstancia que ha ayudado también a ello, ¿no? El presidente del despacho actualmente es Íñigo Sagardoy, y yo creo que Íñigo y yo hemos hecho un equipo, bueno, que esas cosas a veces son casualidades, pero yo creo que hemos hecho un equipo fantástico, en el que esa doble necesidad que tienes de seguir manteniendo el estándar de calidad profesional, de ejercicio de la abogacía, con una visión de modernización, de gestión, de transformación del despacho, pues nos ha sido relativamente fácil, porque por
por personalidad, por forma de ser, incluso por habilidades de cada uno, pues yo creo que nos ha permitido repartirlo. Íñigo se ha dedicado más al ámbito, y se dedica al ámbito institucional. Tiene una extraordinaria visión de negocio y de modernidad. Él empezó trabajando, hizo prácticas en un despacho americano siendo muy joven en Nueva York. Yo creo que vio por dónde venía el mundo anglosajón, que es el que siempre en el ámbito de los despachos ha sido referencia, y él ha ayudado mucho a esa modernización del despacho. Y yo, por tanto, he podido dedicarme pues a seguir cultivando. Ahora me toca también más función de gestión como socio director, pero sin haber abandonado, que no lo he abandonado, ni espero no abandonarlo mientras siga así, muy lo que es la dirección también del negocio en el aspecto jurídico. Es decir, que bueno, pues la relación con los clientes, la generación de nuevos productos, nuevas áreas de trabajo del despacho, en todas las que ahora mismo se están desarrollando la nueva legislación, de áreas de igualdad, de protección en materia de prevención de riesgos laborales, de previsión social complementaria, muy involucrado en lo que es el desarrollo de los productos propios de nuestro negocio de la abogacía, ¿no? Y esa yo creo que esa combinación pues ha hecho que esa transición pues salga bien, ¿no? y sea un éxito, ¿no? Probablemente si no se hubiera producido o la transición hubiera sido directamente sin un intermedio desde la fundación a una persona externa a la familia, pues quizá hubiera sido, yo creo que probablemente se hubiera hecho, pero de una forma más complicada o con menos suerte. Yo creo que esta combinación de uno y otro pues ha ido muy bien. Y ahora el reto que tenemos, que en fin, porque los años van pasando, pues es preparar lo que llamamos nosotros la tercera generación, ¿no? Los que nos sustituyan a nosotros, ¿no? Íñigo es un poco más joven que yo, pero los dos ya tenemos una cierta edad, y de aquí a 10 años, pues o menos de 10 años, pues hay que pensar en el relevo generacional, que no es fácil en los despachos, pero que creemos que tenemos capacidad de abordar, porque hay socios más jóvenes que vienen apretando y que son muy buenos profesionalmente, ¿no? Mira, nosotros trabajamos en el sector legal trabajamos con varias firmas, y Íñigo lo que ha hecho muy bien es la labor institucional que comentabas. Claro. Oímos muchas veces, sí, a Íñigo lo leemos cada semana. Claro, sí. O lo conozco, lo he visto. Exacto. Tal, sí. Sí, he visto las columnas que escribe, sí, claro, y dices, claro. Fíjate, esto es muy difícil conseguir que gente de fuera de tu sector te conozca por lo que haces. Totalmente. Sí, por eso. Yo creo que esa combinación, por eso digo que ha sido muy, muy, muy acertada, y que ha funcionado bien, porque ahí hay un factor en nuestra profesión. Nosotros tenemos que combinar al final, bueno, yo creo que en todas las profesiones de servicios, ¿no? Pero en el mundo jurídico, desde luego, también, no te basta con ser bueno o muy bueno, que debes de serlo, porque ahí funciona el boca a boca. Tienes que tener también la capacidad de tener presencia social. Tú lo has dicho, nosotros aspiramos, y parece una tontería, pero es importante, que cuando alguien tenga un problema laboral, aunque no haya trabajado con nosotros, diga, joder, que un tema laboral hay que ir a Sagardoy, porque como tú dices, porque he leído y he visto que están muy presentes, muy activos y tal. Bueno, y esa combinación hay que lograrla, porque a veces el trabajo interno, el trabajo profesional en el caso, pues es oscuro, lo sabe el cliente, lo sabes tú, lo sabe el juez donde hayas tenido, si es que ha sido un litigio, pero hay que transmitirlo también a la sociedad, y más ahora que vivimos en una sociedad muy, muy interconectada, y con un problema añadido, que lo bueno funciona muy bien el boca a boca, pero en lo malo funciona más rápido todavía. Es decir, que cuando fracasas y sale alguna cosa mal, también lo sabe todo el mundo de manera inmediata, ¿no? O sea que... ¿Tú crees que ha cambiado mucho? ¿Se hacía más antes o se hace igual ahora? ¿Ha cambiado poco? ¿Cómo lo ves? La parte más académica de vuestro sector, el padre de Íñigo es un buen ejemplo, la historia que has dicho de la Constitución, de las leyes, de cuánto se involucró a nivel estatal, ¿no? Yo siempre he tenido la sensación desde fuera que los grandes juristas, los grandes abogados participaban mucho de la academia, del debate intelectual en los periódicos, en la prensa, casi como divulgadores. Sí. Pero no sé si esto es un recuerdo que tengo del pasado, si esto sigue siendo ahora. Ha cambiado, o sea, yo creo que ha cambiado. Lo que dices es absolutamente cierto. O sea, yo creo que los grandes juristas más clásicos que iniciaron el crecimiento de los despachos. Hay que decir que España tiene una estructura de despachos profesionales extraordinaria, vista con envidia en otros países, porque realmente tiene un ámbito de calidad y de excelencia de los despachos profesionales que no en todos los países existe, ¿no? Y yo creo que probablemente o el origen de todo eso estuvo en grandes
académicos que entraron en el mundo profesional. En el caso laboral, pues lo hizo Juan Antonio Sagardoy, pero hemos tenido a un Uría, a un Garrigues, que fueron pioneros de trasladar el conocimiento académico al ejercicio profesional, a la creación de grandes despachos. Entonces dices, eso ha cambiado. Yo creo que ha cambiado sin ninguna duda, porque ha cambiado también el trabajo que nos piden. Ahora y hay que adaptarse. Es decir, yo cuando llegué al despacho era muy habitual que nos pidieran pues, una compañía, oye, quiero un dictamen sobre cuáles son los efectos laborales de una fusión que voy a hacer con una empresa. Entonces tú hacías un documento de 100 hojas donde explicabas todos los efectos laborales, cómo esto afecta a la representación de los trabajadores, a la integración, las condiciones de trabajo, los convenios colectivos, ¿no? Eso ahora es impensable. Es decir, ahora lo que el cliente quiere es que seas un socio suyo en darle solución a un problema, a ser posible, en 8 líneas. Ya es insólito hacer un dictamen de 50 hojas. Es decir, se produce a veces porque son dictámenes, sobre todo cuando hacen falta para soportar una decisión que puede tener más en el ámbito público quizá que en el privado, pero es mucho más habitual un trabajo que es mucho más un trabajo de emergencia, de urgencia. Oye, dime cómo hago esto, dame 4 ideas, dime los key points, tal, mándame. Y ese es el trabajo, mucho más ágil, lo necesito para esta tarde. Recuerdo cuando empezaba, lo mismo, los tiempos también han cambiado. Necesito un dictamen, oye, ¿cuándo me lo puedes tener? Pues, vamos, un mes para darte el dictamen. Eso, en fin, soñaríamos con que hoy nos pasara, porque el cliente te llama y quiere que le des la opinión esta noche. O sea, no, esta noche es como tarde, ¿no? Entonces, bueno, eso ha cambiado y por tanto el tipo de trabajo también ha cambiado. Y como ha cambiado ahí, pues quizá el tipo de persona también, el tipo de jurista ha cambiado. Es verdad que todos los despachos seguimos teniendo las figuras que normalmente ahora se utilizan con el nombre anglosajón de off-counsel, que es la persona vinculada al mundo académico, que te da un soporte cuando necesitas pues, un tema para estudiar más en profundidad, etcétera. Pero el trabajo habitual ya no es ese. El trabajo habitual del abogado que está al frente del cañón, de los que estamos al frente, es mucho más dinámico, más rápido, más ágil y con más capacidad, yo diría, o sea, con más capacidad de convertirte en un acompañante del cliente, no solo en el abogado que te da opinión jurídica, sino que se involucra, que te recomienda, que te ayuda a tomar las decisiones y a ejecutarlas, ¿no? Bueno, y en esa medida yo creo que ha cambiado un poco el tipo de trabajo y el tipo de persona que necesitas en un despacho de abogados, ¿no? En el ejercicio profesional. Qué curioso, no lo habría imaginado. Yo, como ajeno al sector, habría pensado que parte de los requisitos de cliente sería el análisis en profundidad, con lo que implica de extensión y de tiempo. No tanto esa relación que es propia de otras industrias, ¿no? En el mundo del periodismo se ve. Ahora ya la gente no quiere artículos largos, pero es algo mucho más de consumo diario. Pues pasa lo mismo. O sea, pasa lo mismo. No quiere decir, a ver, como toda generalización, es verdad que hay proyectos en los que puedes tener la necesidad y la necesidad de la empresa, la necesidad tú, pues de elaborar con tiempo una determinada estrategia y tal. Pero en general el mundo de la abogacía se ha convertido en un mundo también de funcionamiento muy rápido y por tanto con clichés. Vamos a ver, es verdad también que esto viene del mundo anglosajón, como casi siempre estas tendencias, ¿no? En el mundo anglosajón, a diferencia de lo que en el mundo continental hacíamos, ya desde hace muchos años, cuando se elaboraba un informe, normalmente las conclusiones se ponen al principio del informe, no al final, porque decían que la persona que lo va a leer no va a tener tiempo de leerse el informe y quiere ya la solución para decidir, para ayudarle a tomar la decisión. Y ese modelo pues, se ha ido extremando hasta tal punto que ya no es que vayan primero las conclusiones, es que solo van las conclusiones. Y lo demás, y por eso es verdad que es muy importante, es decir, el prestigio profesional te da que quien te pide la opinión ya da por supuesto que esas 30 hojas las tienes en la cabeza. O sea, quiero decir que cuando le has dado la contestación en 10 líneas, no es que no tengas una idea clara de lo que hace falta, sino que para construir esas 10 líneas en la cabeza ya tienes que conoce la jurisprudencia, la doctrina, que sabes lo que pasa, etcétera, pero que no se lo pongas en las 30 hojas porque no quiere leerlas las 30 hojas de desarrollo, ¿no? Y eso es una tendencia absolutamente consolidada, yo creo, ¿no? Y claro, cambia la forma un poco de trabajar. Justo lo que te iba a preguntar. Hemos pasado de pocos pedidos muy grandes a
muchos pedidos pequeños. Sin duda, sin duda, sin duda. Yo creo que sin duda. Yo creo que en el ámbito del asesoramiento, es decir, aquí hay, digamos, hay el mundo de lo contencioso, de lo litigioso, que bueno, eso, digamos, ha cambiado menos, porque el litigio sigue siendo el litigio y defiendes y el cliente quiere que ganes, que es para lo que te llama y siempre le parece que además tienes que ganar, pero el mundo del asesoramiento ha cambiado mucho y probablemente ese resumen está bien. O sea, yo creo que ha cambiado a pedirte más cosas, porque se ha ampliado también el volumen objetivo de lo que te piden. Muchas veces lo que te piden no es ya una opinión jurídica, es un consejo de estrategia, ¿no? Porque sabe que conoces la empresa, que conoces cómo funciona el mercado, etcétera, y es un consejo muchas veces de estrategia. Entonces es más volumen, más petición, pero con más rapidez, de menos tiempo, de menos intensidad, ¿no? Claro, esto es un reto también a la hora de facturar tus servicios, ¿no? O sea, habéis intentado sin duda. Adaptar a un modelo casi de tarifa plana, claro, establecer una relación fija con un cliente que eso cubre la mayoría, tampoco estar entrando en valorar constantemente con el tiempo que esto implica. Claro. Mira, nosotros en el despacho, ahí los despachos hay de todo, pero hay una tendencia clara, y en nuestro caso no es que sea tendencia, es nosotros, salvo que nos lo pida el cliente expresamente, y nos lo pide pocas veces, nosotros nunca facturamos por tiempo. Porque queremos que el tiempo, y esta es una tendencia que ha tardado más en llegar en Estados Unidos, que es donde inventaron la facturación por tiempo, está llegando también, porque el tiempo al final, como ha dicho algún colega mío, premia la ineficacia. Es decir, no, es que he tardado 10 horas para darte opinión. Hombre, pero hay que pagar más porque eres ineficaz. Si otro me lo puede resolver en una hora, y entonces le vas a pagar menos, ¿no? Entonces, nosotros ya no facturamos por tiempo, por tarifa horaria, prácticamente nunca, lo cual no quiere decir que el tiempo no tenga importancia. Es decir, al final valoras dedicación también, pero desde luego no tarifa. Entonces ahí se imponen dos tipos que es un reto en el tema de facturación, ¿no? Uno, hay un modelo que es verdad, nosotros aplicamos mucho de tarifa plana, de iguala, como llamamos también, de contrato al final de asesoramiento profesional, que tiene una tarifa estándar, una tarifa fija, y que, excluyendo algunas materias, pues incluye pues todas las consultas, llamadas y tal. Que bueno, ahí asumes el riesgo de que muchas veces pues no sabes si te van a consultar 10 veces o 14 y está en la misma tarifa porque es un fee fijo, ¿no? Y en otros casos, sobre todo en el área litigiosa, pues está funcionando mucho también la facturación y la tarifa por resultado, ¿no? Que es una cosa que los abogados tradicionales se resistían mucho, pero Juan Antonio Sagardoy, que fue pionero en muchas cosas, también fue de los primeros que al final empezó a decir, oye, es que al final el cliente el resultado le importa, porque por mucho que le digas, oye, he hecho un pleito excepcional, mira qué discurso más bueno y cómo lo he contado y tal, pero he perdido el pleito. Bueno, pues nosotros pensamos que eso no vale igual, para el cliente no vale igual que se lo has ganado, ¿no? Entonces nosotros la retribución sobre todo en temas contenciosos, por resultado también, es decir, porque lo que llamamos a veces prima de éxito, porque ha salido bien, porque el resultado del pleito es favorable, o en un tema colectivo, porque ha llegado a un acuerdo con los sindicatos, que es lo que te ha pedido la empresa, etcétera, pues esa valoración de resultado, pues la incorporamos también al modelo de facturación, ¿no? Y normalmente es bien recibida por el cliente, porque el cliente ahí también se siente copartícipe de tu propio. Es decir, bueno, es que si nos ha salido bien a los dos. Estoy dispuesto a pagarte más porque nos ha salido bien. Hombre, si no nos ha salido bien, pues prefiero pagar menos, porque ya que hemos perdido, encima no me pongas una minuta tremenda, ¿no? Claro, ese es un modelo que a nosotros, por lo menos a mí personalmente, me gusta mucho. Pero el otro día nos comentaba un conocido, estoy contratando y me está costando que la gente acepte variables. Sí. Decía, no sé si son las nuevas generaciones, no sé si es el momento en el que vivimos, pero la gente prefiere menos dinero fijo que potencialmente un salario más alto con un componente variable. Sí, es cierto. Fíjate que ahí hay una contradicción, porque yo te estaba diciendo, y es verdad, cada vez aplicamos más modelo variable en la facturación a los clientes, pero sin embargo, en la retribución de los abogados, no en la facturación de clientes, pues es verdad que cuesta más. Nosotros, nuestro modelo, que es un poco nuestro modelo es
muy poco habitual en el mercado, porque nosotros prácticamente seguimos un modelo clásico también en la retribución a los abogados, que es prácticamente variable al 100%, es decir, que depende de su propia contribución a la facturación y de la llevanza de asuntos y de tal. Y es verdad, en honor a la verdad, que en la incorporación de nuevos abogados jóvenes eso genera, inicialmente por lo menos, una cierta incomodidad o por lo menos rechazo, porque es verdad que bueno, probablemente esperan más o dan más tranquilidad, la estabilidad o tal. Aunque nosotros siempre decimos que estabilidad normalmente va asociada a una retribución estable pero más baja, y nosotros lo que proponemos es, bueno, un poco un reto, es decir, es variable, pero si las cosas van bien, como para eso te incorporamos, para que vayan bien, y nos ha ido bien en general hacerlo así, pues vas a crecer más rápido también en retribución, ¿no? Que es lo que nos suele pasar, ¿no? Entonces, ese miedo inicial, que es verdad que se produce, esa prevención de decir, oye, yo quiero un fijo, a mí no me digas tal, normalmente se pasa cuando llevan ya 2 años y dicen, pues esto va bien porque intervengo en muchos temas y por tanto tengo un nivel retributivo más alto que si hubiera entrado en un esquema puro de fijo, ¿no? Pero bueno, es verdad, probablemente que ese efecto en las generaciones más jóvenes se produce, ¿no? Sí, hemos tocado varios temas. Luego volveré a lo de la facturación por hora, porque lo has tocado y además es un tema que muchas veces yo defiendo tu postura, pero muchas veces que la gente lo rebate y decir, no, cobrar por hora es objetivo. Entonces, luego te preguntaré un poco más por eso. Soy muy enemigo de la facturación por horas en general. Pero con lo que comentabas ahora, tanto por un lado como por otro, ¿eh? Tú te encuentras con que gente joven que se incorpora o en tus propios hijos, el decir, jolín, qué poca ambición, están aceptando cosas que yo a su edad no habría aceptado, o al revés, qué expectativas tan desmedidas que están rechazando lo que para mí sin duda habría sido una buena oportunidad. Ya, sí, lo pienso muchas veces, porque además es un debate siempre, y sobre todo entre los que tenemos una cierta edad, por los jóvenes. Yo tiendo a ser reacio digamos, en comparar generaciones. Yo creo que al final somos más iguales de lo que pensamos, ¿no? Yo creo que siempre, según uno va pasando los años, dice, es que los que vienen ahora son de... Bueno, yo no creo que haya tanta diferencia. Pero es verdad probablemente que la visión que tienen, yo creo que sobre todo, no tanto... O sea, yo creo que al final todos tenemos las mismas, digamos, ilusiones de cuando te incorporas al mundo del trabajo, pues de que te guste lo que haces, de que haya un buen ambiente de trabajo, y yo creo que eso lo valorábamos antes y se valora ahora. No creo que haya habido un gran cambio ahí. Sí que es verdad que hay un cambio que se ha agudizado con la pandemia, además, donde lo que cuesta más que admita a las personas jóvenes, y bueno, y hay que aceptarlo porque es así, es un sometimiento a reglas muy, muy poco flexibles y fundamentalmente en materia de tiempo de trabajo. Entonces, yo creo que eso sí que es una cosa. Nosotros lo hacemos, la verdad es que lo hacíamos también antes y creemos que ese sí que es un elemento diferencial competitivo que las empresas van a tener que, y los despachos profesionales desde luego, poner en valor, que es dar bastante autonomía, bastante flexibilidad en la organización de su tiempo de trabajo a sus profesionales, ¿no? Porque la gente joven lo que no está dispuesta es a meterse, en general, toda generalización, Sí. pero a meterse de 8 de la mañana a 10 de la noche, como ha sido en nuestra profesión muy tradicional, sin solución de continuidad, sin tener flexibilidad, y que si un día tienen el concierto de Coldplay no pueden ir porque les dicen que no. Eso ya realmente no lo admiten, o sea, y además creo que hacen bien en no admitirlo, ¿no? Y yo he trabajado muchas horas toda la vida, ¿no? Pero comprendo que esa dinámica de inflexible, de horarios extenuantes y tal, eso sí que hoy no se acepta, ¿no? No se acepta en general, y yo creo que eso no va a volver. O sea, quiero decir que eso es una tendencia generalizada bueno, cultural, etcétera. Es verdad que eso va muy asociado también a la salud del mercado de trabajo. Quiero decir que al final es verdad que eso hoy está pasando porque, a pesar de que sigamos teniendo 3 millones de parados, la realidad es que en el mundo, sobre todo de las personas con una determinada formación, en un área como el nuestro y en otras áreas, no digamos en el sector tecnológico, la gente tiene ofertas de empleo. O sea, los jóvenes tienen ofertas para incorporarse y por tanto pueden permitirse una cierta
una cierta selección, ¿no? Y los que incorporamos personas tienes que hacer una gestión para captar el talento y retenerlo, ¿no? Claro, si el mercado de trabajo, cuando el mercado de trabajo está hundido, pues digamos, esas presiones son menos porque hay menos opciones, ¿no? Pero es verdad que esa tendencia yo creo que sí es muy, muy notoria, o sea, que se produce cuando vienen las personas jóvenes, más que preguntarte por su retribución, que también te preguntan y tal, lo que no hay ninguna duda que te preguntan es, bueno, pero yo, ¿qué régimen? Pero puedo, si tengo una cosa, puedo ir y tal, y no sé cuánto, puedo teletrabajar algún día, puedo no sé cuánto. Bueno, y eso está pasando en toda la industria nuestra y en las demás, ¿no? Y Martín, siempre se hablaba de las Big Four, de las consultoras. Hace poco salió en prensa redada las Big Four por el tema de los horarios, creo que era además. Sí, por el registro de jornada, efectivamente. Que bueno, eso os toca, claro. Es un sin tema duda, muy sagardoy. ¿Por qué crees que el mundo de la abogacía históricamente se ha consolidado en estos horarios de trabajo tan fuera de lo común comparado con otros sectores? Pues yo creo... no es fácil entenderlo, y yo creo que en ese sentido además nuestro despacho no es desde luego de los peores, yo creo que es de los mejores. O sea, yo creo que aquí los horarios en general de los profesionales son más razonables de lo vamos a decir, de lo que puede ser la media del sector, ¿no? Un poco porque se cambia también flexibilidad por disponibilidad. Es decir, oye, también en el fondo organízate un poco como quieras, si tienes que ir, pues te vas, pero está disponible, porque está disponible por el cliente, porque el cliente sí es, antes lo decía, muy exigente, y cuando el cliente te dice que necesita una cosa para esta noche, pues es que no le puedes decir, pues no, es que es mañana, ¿no? Y bueno, y eso hace que la combinación no sea fácil. Pero yo también, en mi opinión, sin hacer una crítica que no se entienda, que no entiendan mal mis colegas, ¿no? Pero yo creo que también ha habido un poco en esa consolidación de horarios un poco absurdos por extensos, también yo creo una cierta mala organización del trabajo. O sea, yo creo que organizaciones muy... porque me lo han contado, ¿no? Personas que han venido aquí, o sea, organizaciones donde los abogados están trabajando todo el día y cuando llegan a las 7 de la tarde están esperando a que revise una cosa que han hecho el socio y entonces no se pueden ir porque el socio no lo revisa hasta las 9, etcétera. Yo creo que también hay ahí modelos de organización que yo creo que ya son inaceptables. O sea, es decir, que no solo porque eso ya no es solo intensidad de trabajo, sino, digamos, dependencia de la actividad de trabajo de otros que te obliguen a estar horarios esperando hasta que te revisan tu propio trabajo, ¿no? Que en grandes firmas, sobre todo, yo creo que eso ha pasado y que yo creo que se está corrigiendo porque no se acepta por la gente joven y tienes el riesgo de perder a la gente mejor, ¿no? Y eso es verdad. Pero bueno, yo creo que esa es una... Yo tengo un hijo, el mayor, que trabaja en banca de inversión en Londres y claro, cuando le veo a él digo, esto está mucho peor que nosotros, porque eso sí que es de locos. Pero van quedando, yo creo, menos sectores donde esos horarios de locos se producen, ¿no? Y desde luego en áreas de, bueno, vosotros lo sabéis, en áreas de empresas de tecnología y tal, esto ya es impensable. O sea, es que sí. Directamente no se produce porque no habría nadie, vamos, nadie está dispuesto a estar 12 horas allí y tal. Y en el mundo de la abogacía, que hemos sido de los peores en esto, pues yo creo que yo creo que hay una tendencia a una cierta corrección, ¿no? Y mejora, por tanto, también, ¿no? Hablabas de lo de tu hijo, era en Goldman, ¿no? Que decían... Goldman. Trabaja en Goldman, además. En Goldman, que decían, solo pedimos 80 horas a la semana, ¿con eso nos vale? Sí, eso Esto también se hizo famoso hace poco en medios. Eso es otro mundo, eso es tremendo. Claro, tu sensación es que muchas veces confundimos volumen de trabajo u horas de trabajo con presencialismo, ¿no? Claro. En este caso. Es que, o sea, yo creo que aquí, o sea, yo cuando reunimos a los abogados, ahora tenemos la reunión anual de abogados la semana que viene, siempre les digo, que deben de estar aburridos de oírme a los abogados, pero que es verdad que nosotros nos debemos a que esté satisfecho el cliente. Esa es la regla. A partir de ahí, la presencia, claro, si no estás, no puedes atender, pero o sea, yo creo que el error que se puede cometer es medir la productividad o la del abogado por lo que está y no por la satisfacción que da el cliente. Y yo creo que ese es el modo en el que das el salto a cambiar del presencialismo al resultado, que el resultado te lo da el cliente. El
si el cliente está satisfecho y vuelve a ti y quiere que seas tú el que lleves, a mí que esa persona se vaya a las 6 de la tarde o se vaya a las 8 me da igual, ¿no? Volvemos a lo de de la hora, ¿no? Como unidad de medida del trabajo. Claro, por la misma razón, Sí, por sí. la misma razón. Es que la hora, o sea, la hora, eso. Vamos a ver, es verdad que depende de los tipos de trabajo. O sea, en honor a la verdad, es verdad que hay algunas de las actividades que son más vinculadas a ejecución de procesos más o menos estandarizados, en los que el tiempo es una unidad de medida. Pues en nuestro trabajo, cuando hacemos una due diligence, pues es verdad que, bueno, que normalmente son procesos estandarizados. Voy a revisar los contratos, voy a revisar la seguridad social, los contratos de alta dirección. Entonces, bueno, pues ahí es verdad que el tiempo es una unidad de medida, pues bueno, pues como otra cualquiera, pero que tiene cierta razonabilidad porque son procesos más o menos estandarizados. Pero ese es el mínimo del trabajo. Esa es una mínima parte del trabajo que hacemos en los despachos y desde luego que hacemos nosotros. Y en el resto, en lo que es el asesoramiento jurídico puro, que es, como siempre decía Juan Antonio, que es que el cliente viene con un problema y tú le ayudas a resolverlo, no se lo pones peor, le ayudas a resolverlo. Y en eso yo creo que la tarifa horaria es un detrimento para el propio cliente porque incita al abogado a demorar cómo te da la respuesta, porque le va en ello la facturación, y un desincentivo para el propio abogado, que puede hacer 4 cosas en vez de una, ¿no? Pero además eso yo estoy convencido de que eso es así, además. Es decir, si yo facturo por horas, voy a tender a pedirte unos papeles que a lo mejor no necesito, a decirte que es que tengo que hacer un análisis de... Cuando probablemente, si no estoy pendiente de que la factura es por hora, sino por el servicio que te doy, por la solución que te doy, incluso porque es una tarifa plana, pues voy a resolverlo con más agilidad, ¿no? Totalmente. Oye, Martín, en tu experiencia y tu cargo actual, habrás visto muchas promociones a socio, nuevas contrataciones. Claro. A mí siempre me gusta preguntarle a los invitados cómo es la radiografía del crack, del tío que dices, este es extraordinario. Entonces, teniendo tú muy clara la foto de los socios y el tiempo que lleva cada uno, es inevitable compararlos, ¿no? Decir, oye, este tío es muy bueno por esto y tal. ¿Cómo sería la anatomía de un crack si tuvieras que describirlo con el tiempo que llevas en tu sector? Sí, y además, sí, no, tienes toda la razón. Además, yo creo que, ahora digo un poco como yo lo veo, pero sobre todo es verdad que lo ves. O sea, lo que estoy seguro es que cuando lo tienes, y es verdad que es inevitable la comparación, casi todos tenemos fortalezas en un área y debilidades en otro, ¿no? Y bueno, porque así somos los humanos, ¿no? Es mejor en esto, es muy bueno en habilidades sociales, pero le falta algo de profundizar en el conocimiento, o tiene muchas habilidades de conocimiento jurídico, pero le falta alguna. Bueno, ahora, por ejemplo, el tema de los idiomas. Es decir, que casi todos encuentras fortalezas y debilidades, y como tú bien dices, al final es un proceso siempre de comparación y de selección, ¿no? Y, bueno, y pones en una balanza qué es lo que más importa o no. Pero si me preguntas, ¿y cuál dirías tú que es el que tiene todo? El que tal. Bueno, pues yo creo que la combinación. Yo creo que ahora una de las. La más importante de todas las facetas ahora, y esto puede chocar, pero yo creo que es la capacidad de empatía con los clientes. Yo creo que esa es ahora, ahora quizás siempre, pero yo creo que en el mundo que vivimos la más importante. Es decir, la capacidad de situarse en los zapatos, como dicen los anglosajones, en los zapatos del cliente, para sentirse que es parte del equipo del cliente. Eso es, yo creo, para mí, si lo pusiera por orden, el elemento más importante de todos, porque yo llevo ya muchos años y es lo que observo que para el cliente tiene más valor. Cuando él identifica que tú no eres un externo que le está dando una opinión, estás a su lado poniéndote con el problema. Yo muchas veces aquí discuto con los abogados porque les oigo hablar con un cliente y dicen, pues es que tienes un problema con eso. Y digo, nunca me ha salido otra expresión que es no, tenemos un problema, ¿no? Y en el tenemos está la empatía de ponerte en su situación. Entonces yo creo que esa capacidad de empatizar, que probablemente vale para abogados y para todo lo demás, ¿no? Pues es clave, porque
en el fondo, en la profesión jurídica, como en todas las de servicios, somos vendedores de servicios, pero vendedores. No vendemos tornillos, pero vendes un servicio profesional. Esa empatía, inteligencia emocional, que lo podemos llamar también, yo creo que es un valor central. El segundo que configura a ese crack, por supuesto, el conocimiento. Pero no el conocimiento en el sentido de que se sabe todo, sino que tiene interés de aprender de todo. Porque el saber de todo también en eso ha cambiado. Hoy tiene menos importancia, porque el acceso al conocimiento hoy está tan fácil que todo el mundo conoce todo. Es decir, antes, cuando yo empecé a trabajar, claro, buscabas una sentencia en los tomos de Aranzada y te ponías a buscar y encontrabas una sentencia, tengo un tesoro aquí. Hoy le das algo slow, le metes las palabras y todos los abogados, los 100.000 abogados de Madrid, les sale la misma sentencia que a mí. Luego el conocimiento como tal, en el sentido solo de acumular conocimiento, tiene un valor relativo, porque el conocimiento, me refiero al conocimiento jurídico, hay que manejarse, hay que conocer los conceptos, pero el conocimiento está tan accesible, tan inmediato, que tiene un valor relativo. Yo creo que lo que sí tiene mucho valor es el entusiasmo por conocer nuevos. Es decir, tener la capacidad de combinar conocimientos, de combinar conocimientos jurídicos con inquietud intelectual por temas económicos, sociales, qué está pasando en la política, qué pasa con el mundo empresarial, qué pasa con la regulación del sector financiero, y eso es inquietud científica, es decir, inquietud intelectual. Yo creo que ese sería el segundo. Como digo, no tanto conocimiento de le preguntas por el 1255 del Código Civil y se lo sabe. Yo tenía un amigo y compañero que su padre era conocido, además magistrado conocido, que dice que cuando le castigaba de niño le obligaba a aprenderse artículos del Código Civil del 1200 tal, y era el castigo que le ponía, ¿no? Que era una cosa tremenda, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese conocimiento, vamos, enciclopédico, ahora de decir, se saben las leyes tal, no digo que no, en fin, está bien, sabe, pero no, yo creo que tiene un valor relativo. Pero la capacidad de aprender y la inquietud por aprender y por combinar conocimientos jurídicos con otros, yo creo que eso sí sería el segundo punto para mí relevante. Y el tercero, por poner el candidato ideal, ¿no? Tanto para promocionar como para entrar, el compromiso. El compromiso cuesta mucho, ¿no? Sí, no es fácil el compromiso, es decir, quien se incorpora y siente que esto, en este caso el despacho, no porque sea el mejor del mundo, que nosotros, cada uno cree que lo suyo es lo mejor, pero tiene que comprometerse con sí creerse que es parte de ello, que tiene que cuidarlo, que sostenerlo y que hacer que el día que no esté él, siempre digo, lo más me gustaría el día que deje el despacho, que tampoco quedan tantos años, pues pensar que lo he dejado mejor que lo cogí cuando yo me hice eso. Y eso es compromiso, creo yo, que es esa capacidad de involucrarte en un proyecto para construirlo, incluso si un día vas a abandonar ese proyecto, no va a ser para toda la vida, que en mi caso sí lo ha sido, pero tal. Entonces, esa combinación, yo creo que las tres cosas, pues sería el crack, el que tiene éxito sin ninguna duda, ¿no? Claro, la tercera es imposible sin la primera, ¿no? Sin ninguna duda, sí. Probablemente están conectadas y suelen ir unidas. Pero no necesariamente, es decir, porque puedes tener esa capacidad, que en el fondo es capacidad social también, de empatizar, de situarse en la posición del cliente, de identificarte con los demás, no solo con el cliente. En nuestro caso, siempre les digo a los abogados, cuando vas al juez, es que también tienes que caer bien, o sea, tienes también que empatizar, porque en el fondo esto es una labor intelectual de persuasión, ¿no? Desde a mí que me gusta leer a los clásicos, desde cuando lees a Cicerón la oratoria, pues te lo explica igual, es decir, la misión del abogado es persuadir. Y para persuadir, pues hay que empatizar, hay que tener una cierta capacidad de generar cercanía, de no generar rechazo, bueno, todo eso y tal. Pero bueno, puedes tener todo eso y no estar comprometido en el proyecto porque hay gente más variable y entonces, más baguete, ¿no? Claro, no se compromete, tío estupendo, que empatiza, que es capaz de hacer eso, pero que no está pensando en lo que en un proyecto, digamos, más a medio y largo plazo, ¿no? Y con esto que decías ahora de que te gusta leer a los clásicos, además va un poco al hilo de algo que te quería preguntar. Con el segundo, lo que has dicho de la inquietud intelectual,
Esto como padre y como jefe es interesante desde las dos perspectivas. Hay gente que tiene muy claro de, oye, yo a mi hijo le pido que apruebe, porque aprobar es su obligación, pero nunca me verás a mí decirle a mi hijo, tienes que sacar un 10. Prefiero que, oye, rinde, haz tu trabajo, pero lo que sí que te voy a pedir es que leas, que descubras, que conozcas. No seas el mejor de la clase, pero cultiva esa inquietud intelectual que tú decías, ¿no? Hay gente que dice, hay libros que te van a enseñar más en la vida o que van a ser una serie de libros que van a ser como pilares fundamentales de tu pensamiento crítico, que tienen más impacto en ti que tu currículum o tu expediente académico. Y hay gente de todo lo contrario, Sí, sí. ¿no? ¿Cómo ves tú Pues esto? nada, pues claramente me identifico con los primeros, ¿no? Había un viejo profesor que se murió hace unos años, Efrén Borrajo, que era catedrático de la Complutense, de Derecho del Trabajo, pero un hombre un intelectual extraordinario, y siempre me acuerdo que me decía que era, cuando yo llegué aquí muy joven, me decía, oye, entre leer La Actualidad Laboral, que era una revista de derecho que dirigía él, o sea, que no era de otro, y entre leer Actualidad Laboral y a Fray Luis de León, no lo dudes nunca, léete a Fray Luis, ¿no? Y yo creo que esa visión, que desde luego la he practicado con mis hijos, no tengo ninguna duda. Yo he sacado buenas notas en general, pero vamos, muy buenas notas de hecho en general, pero bueno, las que ellos han ido haciendo, yo les he animado, porque es importante estudiar y tal, pero por supuesto lo que más me ha preocupado, cuando no lo ves sobre todo, es que no tengan inquietud por cuando hemos ido a un viaje y hemos ido a visitar el museo de no sé qué y la catedral de no sé qué, que no les vea con los ojos abiertos mirando lo interesante que es ver eso y la historia que te cuentan de no sé cuánto. Sin ninguna duda me parece que esa es la que hace el desarrollo pleno de las personas, a mi modo de ver, de éxito, ¿no? Es decir, que porque el que solo centra su interés intelectual en ir resolviendo lo que tiene que aprobar, su examen inmediato o el conocimiento de tal, yo creo que tiene una limitación claramente, pero una limitación vital, porque además es un gozo. O sea, yo cuando decía antes, me gustan los clásicos, yo cuando me casé mi mujer me decía que me iba a volver loco, porque es verdad que era excesivo, porque me dio por leer a los filósofos y tal, y es verdad que entonces puedes terminar un poco mal de la cabeza, pero bueno, me parecía que me abrían un mundo tal. Y bueno, y luego he pasado épocas pues que me ha gustado más mirar cosas, el arte o tal, bueno, y siempre he intentado transmitir a mis hijos y aquí a los abogados, pues decírselo también, ¿no? Que tengan curiosidad, pero no ya solo en ese sentido más, vamos, que puede ser más intelectual, sino de la realidad actual. Es que yo no concibo que una persona hoy bueno, que esté aquí, pero que esté en otro cualquier sitio, pues no lea las noticias, investigue y mire y vea vuestros podcasts que son muy interesantes y ve, o sea, quiero decir que esté atento a lo que pasa aquí y fuera de aquí, ¿no? Yo no sé, leer revistas internacionales no es en plan esnovismo para decir es que me gusta saber lo que pasa por ahí, qué está pasando en Sudáfrica. Bueno, no sé, cada uno tiene sus iba a decir sus manías, no manías, pero yo valoro mucho a la gente que tiene esa inquietud. Yo también, además la gente no se lee en clásicos ya, o sea, la gente se cruza con los clásicos en la formación obligatoria y ya está, ya no es y así. es difícil. Y además, bueno, ahora no sé si tú has notado que esté un poco más de moda el tema de los estoicos. Yo de vez en cuando... Sí, bueno, pero cuando se pone de moda mal asunto porque pasa a ser un producto, ya lo he visto, no sé por qué razón además ahora sí he visto hasta reportajes en los periódicos, no, porque los estoicos vuelven y tal. Bueno, oye, bien está, pero bueno, yo creo que aquí, más allá, digamos, de la identificación en un momento de modas, es que es interesante leer cosas a cada uno lo que le guste, o sea, yo en eso creo, lo peor que puede haber es eso, que no te intereses por lo que hay fuera, ¿no? Y lo que hay fuera es muy variado. O sea, quiero decir que hay gente que puede decir, oye, pues a mí eso se me hace duro, pero yo me leo la historia. Yo tengo un amigo que lee historia militar y le encanta. Bueno, pero pues eso es interés también intelectual. Sí, Y, sí, oye, total. y ese tipo de cosas, de no estar centrado solo en el profesionalismo más pedestre, que es hacer solo lo tuyo, ¿no? Que eso es un poco triste. No tiene tanto que ver con esto, pero hace un tiempo vino Darío Adanti a una tertulia que hicimos y Darío Adanti cita muchas veces a autores, pasajes y contó un fragmento de un libro en el que estaban en una casa y el abuelo tenía 80 años y el abuelo era culturista y cada mañana cuando se despertaba
estaba levantando mancuernas. Y un día le dice el nieto, pero abuelo, ¿qué haces? ¿No? Y dice, la vida se hace muy larga si no tienes cosas que te obsesionen. Y me pareció una buena... Está bien. Sí, una sí. buena metáfora, ¿no? Una buena anécdota. Dije, pues es verdad que hay muchas veces que lo que dices tú, el afán de descubrir es el mantenerse Claro. entretenido. Juan Antonio Sagardoy siempre dice, y le cito mucho, como verás, porque aparte de maestro le admiro mucho personalmente y le tengo mucho afecto, siempre dice, yo en mi epitafio quiero que me ponga, le faltó tiempo para hacer cosas, o sea, porque él siempre dice, hay que tener cosas pendientes de hacer, y quiero hacer no sé qué, y ahora quiero publicar un libro, y ahora quiero, bueno, y ese le faltó tiempo para hacer todas las cosas que quería hacer, me parece muy útil, porque si no, efectivamente, se te haría muy largo, ¿no? Vamos a ir terminando, Martín. Una de las cosas que me pregunto, llevando tanto tiempo aquí, tú llegaste en un piso que eras el cuarto. Claro, luego las cosas se sobredimensionan y la gente tiende a gastar demasiado o a valorar poco lo que gasta. En tu caso, tu trayectoria te ha hecho más consciente de la austeridad, el decir, oye, hoy nos va muy bien, pero yo todavía me acuerdo que cuando entré éramos 4. Hay que tener cuidado. No es lo mismo cuando llega un socio de fuera a dirigir un despacho, que muchas veces es casi un símbolo de estatus el gastar mucho, ¿no? Si hicieras la pregunta a los socios del despacho, te darían la razón total. Yo soy a veces excesivo con la austeridad y me gusta la pregunta porque es tal cual. Es decir, yo recuerdo que en Rosales 20, que es una anécdota cuando estábamos allá en Rosales 20, claro, éramos 4 y, joder, hacía calor porque daba el sol en verano y me acuerdo que fui a Juan Antonio a decirle, oye, me voy a comprar un aparato de aire acondicionado y tal, porque no había aire acondicionado centralizado y tal, y efectivamente lo compramos, y me dijo, pues me parece muy buena iniciativa. Que el muy buena iniciativa significaba que me lo pagaba yo el aire acondicionado, que efectivamente me lo pagué, o sea, porque el despacho no estaba para gastarse 200.000 pesetas, que eran yo creo entonces en pesetas el aire acondicionado, ¿no? Y sin duda, ¿no? Yo creo que además, incluso por respeto social, ¿no? Yo creo que hay que gastar en lo que tienes que gastar para que funcione una empresa y, bueno, ya visto, nos hemos venido a unas instalaciones cuyo alquiler nos cuesta mucho y por tanto tenemos que... Pero bueno, yo creo que la austeridad es un signo de buena educación. O sea, yo no me gusta nada el derroche, me parece. Quizá porque, bueno, primero porque vengo de familia humilde y segundo porque también profesionalmente empezamos pues muy poquito a poco, pues me parece que ahora que tenemos un despacho más grande y tal, pues hay que seguir cuidándola, gastar lo que es necesario para el funcionamiento del negocio, pero sin alaracas ni alardes, sin ninguna duda. Nosotros no éramos así, ¿eh? Cuando digo nosotros, digo la gente que está en este proyecto, no éramos así, valorábamos mucho bueno, nos impresionaba el ver a gente con un ritmo de vida a todo trapo, ¿no? De primeras te deslumbra y con el tiempo hemos ido valorando mucho a la gente que claro. De hecho es un tema del que últimamente hablamos mucho, claro. La gente que tiene suficiente. Claro, sí. Eso es un... Sí. A mucha gente le dices cuánto es suficiente y se paraliza. Es una pregunta muy difícil. Sí. No, pero es verdad. Mira, vuelvo a citar a Juan Antonio, joder, para que hago un... Pero él decía, que siempre lo dice también, dice, bueno, hombre, y todo el mundo quiere que vaya bien y nos ha ido bien y a él le ha ido bien profesional y económicamente, pero decía, hay un momento, es decir, él lo pone muy navarro con un ejemplo, me dice, no, por mucho no te puedes comer más de un solomillo en el restaurante, o sea, entonces, bueno, tampoco, o sea, hay que poner un límite razonable al gasto y al ingreso y desde luego a la exhibición digamos, del derroche, ¿no? Yo personalmente no soy nada partidario de eso y no me gusta, de hecho. Entonces intento que tampoco como despacho pudiéramos hacerlo ni dar esa imagen, ¿no? De hecho, uno de los motivos por los que nació este podcast era para tener una excusa para tomarnos un café con la gente de perfil bajo. Que hay una contradicción porque al final lo grabamos. Entonces la gente de perfil bajo dice, es que yo precisamente huyo de esto. Claro. Pero al entender un poco el formato dice, bueno, sí que entiendo que puedo aportar, sí, ¿no? que lo que digo hoy puede servir a gente. Para otros también. O sea que... Pero no, es la verdad que para nosotros es una forma de aprender, de inquietud cultural. Pues ya para terminar, Martín, antes de que te haga el cuestionario, siempre nos gusta preguntar, ¿cómo es un sábado cualquiera, un domingo perfecto en tu vida? Es decir, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre fuera de tu oficina?
Me gusta irme a Asturias, que tengo una casita al lado de Ribadesella, y pasear por el campo, por la playa con mi mujer, si ha venido alguno de mis hijos, que ya como son mayores ya no vienen, y irnos a comer a un buen sitio y bueno, pues pasar una tarde luego pues mirando allí el verde. O sea, ese es mi ideal, o sea, ese es mi ideal, leyendo un libro por la tarde después de haber dado el paseo, etcétera, ¿no? Eso es lo que más me gusta. Bueno, naturalmente tengo otras aficiones, quiero decir, soy futbolero y soy del Real Madrid, me gusta ir a ver los partidos del Madrid y tal, pero la ideal, ya que me preguntas, claramente dar un paseo por el campo tranquilo, comer, que me gusta la gastronomía en un buen sitio y en Asturias se come muy bien, y sentarme luego por la tarde ya después de haber dado el paseo a leerme un libro. Ese día es insuperable. Pues mira, ya para terminar, el cuestionario son 5 preguntas rápidas. La primera es un libro que recomiendes. La rebelión de las masas. Un restaurante. La Huertona, en Ribadesella. Si tuvieras que recomendar alguno en Madrid. En Madrid me gusta la Manduca de Azagra, el que más. Una aplicación que utilices mucho, o más bien que te guste mucho. Un producto así digital. Pues algo. Utilizo Spotify mucho. Me costó incorporarme, pero ahora lo utilizo mucho. Una canción. Es que me olvidé de vivir de Julio Iglesias. Y para terminar, lo último que has comprado en Amazon. No compro normalmente a través de Amazon. No es muy usuario. Lo es mi mujer, y entonces cuando voy a pedir algo se lo pido a ella, los libros y tal, me los pide ella, pero no lo utilizo yo. Es un clásico, ¿eh? Esto nos ha pasado a mucha gente que dice, pues me lo es la verdad. Pido y me lo compran. Sí, pasa mucho, verdad, ¿eh? O sea que... y mucha gente ha contestado libros. Sigue siendo... O sea, esto es el origen, ¿no? De Bezos. Bezos contento. Claro, no, sin ninguno. Pero en honor a la verdad, además, los pide mi mujer, porque yo le digo, oye, me gustaría estar. Y no, porque es que no tengo ni la... Porque eso hay que ser cliente. Yo la veo porque es premium de estos y tal, pero yo no. Pues, Martín, ha sido un placer. Muchas gracias por haber sacado un hueco en tu agenda y contar tu historia. Un placer, encantado y muchísimas gracias.